Hermanos, que van a estar aquí hoy. ¿Sabían que uno de los campos que se han investigado con mayor fuerza en el siglo XXI es el genoma humano? El ADN ha sido materia de múltiples estudios en las últimas décadas, debido a su enorme complejidad. Un aspecto interesante que se ha descubierto del ADN, que muchas personas quizás no conocen, es que el 99%, el 99,9% del ADN es igual en todos los seres humanos. Todas las personas compartimos en un 99,9% el mismo ADN. Lo que nos hace únicos está únicamente en ese 0,1% restante. De ahí derivan las diferencias del color de los ojos, estatura, predisposición a enfermedades, entre otros aspectos diferenciadores que tenemos cada uno. Solo ese pequeño porcentaje nos hace diferente en cuanto a los aspectos biológicos. Sin duda, el ADN nos revela una gran verdad como humanidad. Aunque no somos iguales, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Hoy nos sumergiremos en una cautivante y reveladora historia relatada por Marcos, que nos llevará a una profunda meditación acerca de quiénes somos verdaderamente nosotros y quién es verdaderamente Jesús. Así que bien, ¿cómo se llegó a este punto de la historia que acabamos de leer? El ministerio de Jesús ya estaba en marcha. Y su fama se había extendido rápidamente. Las noticias sobre sus milagros y sus enseñanzas llenas de autoridad habían despertado el interés de multitudes, no solo en Capernaum, sino que en toda la región de Galilea. Pero así como empezaban a aparecer muchos seguidores, también se empezaban a presentar algunos detractores. Mientras se encontraba Jesús en una casa de Capernaum, le trajeron un paralítico en una camilla en medio de la enorme multitud y Jesús hizo una declaración impactante. Le dijo que sus pecados estaban perdonados. Esto causó una reacción interna en un grupo de escribas que estaba allí, que empiezan a cuestionar estas palabras para sí mismos, considerando que era una blasfemia tomarse atribuciones que solo estaban dadas para Dios. Tras esto, se concluye con un impresionante milagro de Jesús, le devuelve la capacidad de caminar a este hombre y termina con una confesión de palabras que dice así, que el Hijo del Hombre tiene autoridad incluso para perdonar pecados. Hasta ese punto, ninguna persona había presentado críticas o cuestionamientos hacia Jesús. Sus palabras resultan ofensivas para algunos. Desde este punto se empieza a ver que no todos se sentían cómodos con la presencia de Jesús. Así llegamos al texto de hoy. Jesús nuevamente sale de Capernaum y se va en esta ocasión hacia las costas del mar. Es interesante que la última vez que había estado en las orillas del mar de Galilea fue cuando llamó a su ministerio a sus discípulos, Simón, Andrés, Juan y Santiago. Y esta vez el resultado de ese viaje añadiría otro pez a la canasta. Otro discípulo sería llamado, un recaudador de impuestos, publicano también se le llama, llamado Leví, o también podríamos llamarle Mateo. Escucharía la voz de Jesús llamándolo y poniéndose de pie decidiría seguirlo. Los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran repudiados por el pueblo judío. Estos hombres trabajaban para el Imperio Romano y le cobraban a sus propios compatriotas. Eran considerados traidores. Piensen en personas que pudiéramos considerar sumamente despreciables en estos tiempos. Quizá el sentimiento generalizado hacia los recaudadores de impuestos podría ser similar al que actualmente podríamos tener hacia políticos corruptos, que por dinero le dan la espalda a sus principios. Algo así era lo que causaba en la población judía este tipo de personas. Sin embargo, podemos ver que esto pareciera no preocuparle mucho a Jesús. Porque de hecho, tras hacerle este llamado a Mateo, iría a su propia casa a comer con él, junto con sus discípulos y otros recaudadores. ¿Qué hacían otros recaudadores de impuestos comiendo en casa de Mateo? La explicación se encuentra al final del versículo 15. Muchos de ellos lo seguían. El llamamiento de este recaudador de impuestos a seguir a Jesús le había abierto una puerta a otros recaudadores que lo seguían a sentarse a la mesa con él. Y es en ese preciso momento que nuevamente aparecen los escribas, los maestros de la ley,
en el camino de Jesús. Esta vez el cuestionamiento no estaría asociado a sus palabras, como en el caso del paralítico, sino que a sus acciones. Estos hombres pertenecían a un grupo político religioso llamado fariseos. Los fariseos se caracterizaban por enfatizar y promover la extrema pureza dentro del pueblo. Ellos velaban por cumplir al pie de la letra la ley de Moisés y la tradición oral. Eran reconocidos en medio del pueblo como expertos de las escrituras y fieles defensores de la ley. Eran rigurosos en conservar la pureza. Esta vez sus dudas acerca de Jesús no quedarían únicamente en sus mentes, como fue en el caso anterior, sino que esta vez irían a hablar directamente con los discípulos. ¿Qué hace su maestro con estas personas? Entonces imaginen esta escena, a estos dos grupos de personas. Por un lado tenemos a estos hombres respetados y buscadores de la pureza, y por otro lado, recaudadores de impuestos, personas de mala fama y considerados por muchos de lo más despreciable de la sociedad judía. Es una escena interesante ver este contraste. La pregunta que tienen es bastante clara. ¿Qué hace Jesús comiendo con estas personas de mala fama? Sin embargo, los discípulos no tendrían que ni siquiera responder a esto, sino que el mismo Jesús daría la respuesta, que entregaría la explicación al por qué estaba comiendo con reconocidos pecadores. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La respuesta de Jesús es contundente. El llamado de Mateo a seguirlo y el sentarse a la mesa junto a recaudadores de impuestos tenía una explicación: ser el médico que ellos necesitaban. Hermanos, lo que vemos acá es una asociación entre alguien que tiene una necesidad y alguien que puede suplirla. En medio de esta escena, con estos dos grupos en contraste, por un lado estos reconocidos y respetados fariseos y por otro lado los repudiados recaudadores, Jesús hace una declaración final: no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. Recordemos que Jesús viene de compararse con el Hijo del Hombre en su último paso por Capernaum. En otras palabras, ha afirmado ser aquel a quien se le ha dado toda autoridad por Dios y un reino que será eterno. Y ahora está describiendo cómo son aquellos a quienes vino a llamar a este reino. Pecadores. A pecadores vino a llamar. A enfermos vino a curar. ¿Pero qué hay de los justos? Si somos justos, bueno, no hay necesidad de que alguien me lleve al reino eterno, puedo llegar solo. En otras palabras, está diciendo: ¿para qué necesita un Salvador el justo? Nadie que se reconoce a sí mismo sano busca un médico. Jesús deja en evidencia con estas palabras que ha llamado a aquellos que tienen necesidad de Él, que necesitan un médico, que necesitan ser llevados al reino eterno de Dios. Queridos hermanos, ante estas palabras debemos preguntarnos: ¿nos reconocemos como necesitados de Jesús? Y quizás más aún, ¿nos reconocemos como pecadores? Porque a este grupo de personas es a quienes Jesús vino a llamar. El cuestionamiento de los escribas esconde un autoengaño sobre su propia justicia. El hecho de que se cuestionara a Jesús por reunirse con reconocidos pecadores deja en evidencia que ellos no se consideraban parte de ese indigno círculo social. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? ¿Nos hemos visto a nosotros mismos por encima de otros, con un nivel de justicia superior? Cuidado, que el orgullo está al acecho de los más confiados, de aquellos que se admiran de sus propias buenas obras y las ponen como insignias de honor. Hermanos, somos más parecidos de lo que pensamos. Lo que vemos aquí es el llamado de Jesús hacia el necesitado, no hacia el autosuficiente. Familia de la fe, reconocer nuestra condición pecadora y nuestra necesidad de ser salvados es abrir la puerta de nuestros corazones para que entre Jesús. Es abrirle paso para que nos rescate y nos limpie. ¿Te has sentido como estos recaudadores de impuestos, como estos publicanos? ¿Un pecador necesitado? Si es así, tienes que saber que Jesús no solo te está llamando,
sino que te está ofreciendo sentarse juntos a la mesa. Te ofrece una relación. Hay una relación redentora esperándote. Hermanos, dada nuestra condición caída, es probablemente que en ocasiones podamos razonar como lo hacían los fariseos. ¿Cómo estamos viendo a los recaudadores de impuestos que nos rodean? A aquellos que son despreciados por nuestra sociedad. ¿Los vemos como personas de las cuales tenemos que guardar distancia? ¿Quizás ignorarlas? ¿O más bien lo vemos como pecadores que, al igual que nosotros, necesitan urgentemente de un Salvador? Hermanos, somos más parecidos de lo que pensamos. Debemos tener cuidado de volver a Jesús alguien exclusivo, alguien que solo vino para cierto tipo de personas. Porque puede ser que incluso el peor de los pecadores, aquel de peor reputación, pudiera llegar a ser una de sus ovejas. Jesús todavía va a la orilla del mar a tirar la red y sigue llamando a más y más discípulos. ¿Qué rol queremos jugar en esto? ¿Queremos ser pescadores que proclaman acerca del reino de Cristo sin discriminar a nadie que se aparezca en nuestro camino? ¿O seremos de aquellos que constantemente ponen en duda la posibilidad de que un pecador se arrepienta y siga a Jesús? Hay aún enfermos terminales que buscan desesperadamente un médico y en ocasiones estarán rodeados de otros en su misma condición, como lo vimos con los recaudadores que estaban también en la casa de Mateo. Podemos rechazarlos por su indignidad o podemos llevarles al único que puede sanar sus heridas de muerte. Hermanos, jamás olvidemos que Jesús vino hacia nosotros, se metió en el barro en el que estábamos atrapados y nos sacó, para luego limpiarnos. No hay ningún mérito que nos podamos atribuir. Él vino a este mundo caído y proclamó buenas noticias para todos los que reconocen estar infectados por el pecado. Vino a traer sanidad y restauración en él, para así entrar sin temor alguno al reino santo de Dios. Jesús es el único médico que puede curar nuestra herida de muerte. Qué gran amor es el de Jesús. Hermanos, somos más parecidos de lo que pensamos. Pobres pecadores necesitados de Jesús. Que nunca se nos olvide. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo que tuvimos para meditar en tu palabra, para orarla y también para reflexionar en torno a ella. Señor, nos reconocemos como pecadores necesitados de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en conciencia de esa realidad y llevarte a cada parte donde tú nos pongas, Señor, para transmitir ese mismo mensaje. No somos dignos, Señor, de tu amor y tu bondad. Tú en tu misericordia nos has rescatado y en ti confiamos. Muchas gracias, Señor. En Jesús. Amén. Amén.